¿No? ¿Está todo bien? A ver, oculta. Ahí está. No, ahí está. Bien. Se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, yo primero les agradezco. Se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, yo primero les agradezco a todos los que se están conectando y después si hay alguien después viendo este video, o a todos los que se están conectando y después si hay alguien después viendo este video por YouTube, por tomarse el tiempo. Es un honor absoluto estar acá. Como contó Lucas, participé en las dos primeras ediciones del concurso cuando trabajaba en el ministerio. Y ahora me toca estar de este otro lado y en el momento sentía bastante admiración por todas las personas que llamaban y que tenían la posibilidad de compartir desde su lugar sus ideas sobre visualización y ahora que me toca estar acá, bueno, estoy muy, muy contento. Así que bueno, sin más preámbulos, entendiendo que son las 7:10 y que fue un día largo, vamos a hablar un poquitito de esto y a ver si cuando terminamos tienen un par de nociones y ideas más como para inspirarse y poder hacer sus visualizaciones. Así que la charla de hoy un poco la llamé diseño, percepción y narrativas y la idea es ver algunas herramientas más a la hora de eh, visualizar información. Y les quería dejar un poquito esta pregunta ahí un poco colgada, pero quería empezar con esto y ver cómo a través de la charla la podemos ir respondiendo, que es cuánto tiempo tarda una persona en decidir si mira o no una visualización. Y me parece que esto es bastante clave porque pensando que quizás puede llegar a ser un jurado o que en algún momento, no sé, estamos en algún medio de prensa o tenemos alguna plataforma, lo que más vamos a querer es que la información que generamos o la información que agarramos y estamos eh, eh, trabajando viaje hasta otro lugar y cobre significado para otra persona que lo puede usar. Entonces, para eso les voy a proponer empezar con una eh, situación que es ver un poco esto, ¿no? Pensar un día en la vida de una persona, ¿no? Común, cuando trabaja o cuando está en su casa, está rodeada de muchos estímulos, ¿no? Hay cosas por todos lados, está el timbre que nos suena, está el celular, tenemos la televisión por ahí de fondo, por ahí hay algún perrito, algún niño, alguien, otra persona que nos habla, la computadora está abierta con un montón de ventanas, y la verdad que nuestra atención está muy solicitada y es bastante escasa. Y lo que sabemos desde las neurociencias, de las ciencias del comportamiento, es que las personas tendemos a pensar lo menos posible, ya que tendemos a usar nuestra energía cognitiva, o sea, la energía que le queremos dedicar al cerebro, lo tendemos a usar lo menos posible. Todo esto, te lo tiro así como un eh, titular, es un rasgo que viene desde la em, eh, eh, evolución y para lo que sirve es para tomar decisiones rápidas, ¿no? Y para ahorrar energía. Entonces, nuestro cerebro está todo el tiempo haciendo recortes de la información disponible y elige a qué prestarle atención para no atosigarse. Y aunque nos parezca que esas decisiones son al, al azar, no lo son. Esperen que, ahí está, se me fue. Entonces lo que podemos decir es que nuestra atención es limitada, ¿no? ¿Y cómo decide nuestro cerebro, entonces, a qué le va a prestar atención o no? Y para eso quiero que vayamos como un pasito para atrás y que pensemos de qué forma nuestro cerebro toma decisiones, ¿no? Y para eso les vengo a contar un modelo que existe, que es bastante conocido, que es el de Daniel Kahneman,
que lo que dice es que nosotros tenemos dos formas de tomar decisiones, una que va a ser rápida y otra que va a ser lenta, ¿no? Son dos modos distintos. La rápida va a ser una forma que es sin esfuerzo, inconsciente, en el que tomamos las decisiones de todo el día, todos los días, y la lenta vamos a tener que prestar atención especialmente en esa decisión que estamos tomando, ¿no? Y acá hay algo que ya se los había dicho, pero que lo quiero volver a repetir, que cuando tomamos decisiones rápidas vamos a usar poca energía y cuando tomamos decisiones lentas, como vamos a tener que frenar y pensar, vamos a usar mucha energía. Y lo que va a tender a hacer el cerebro es a elegir las decisiones rápidas para ahorrar energía, ¿no? Y entonces lo que dice este señor, lo que decía, porque ya no está más vivo, es que básicamente tenemos dos, lo va a llamar con el nombre Sistema uno y Sistema 2. Y para ponerle un paraguas, está bueno que lo tengamos en cuenta porque después voy a estar hablando sobre esto todo el resto de la presentación. Y entonces, cuando vuelvo a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo decide nuestro cerebro a qué le presta atención? Bueno, lo que podemos decir es a las cosas que caen en nuestro sistema uno, ¿no? Las cosas que nos llaman la atención más y que son más fáciles para procesar y para tomar una decisión. Y entonces un poquito lo que le quiero proponer en esta charla es tener una botonera para activar el sistema uno mucho. Y entonces a la hora que alguien se encuentre con una visualización, pueda caer mucho en este sistema uno y ya como una puerta de entrada, ya esté convencido de que por lo menos quiere ver más y quiere entender, porque para poder hacer un esfuerzo cognitivo yo tengo que entablar algún tipo de relación con el material que me están presentando, ¿no? Entonces, un poco es eso. Esta charla se va a tratar de cómo hacemos para activarle a los otros, a los lectores, para activarle mucho el sistema uno. Y entonces se los propongo en tres ejes, ¿no? Uno que es a través del diseño, otro que es a través de la cognición y otra que es a través de las narrativas, siempre pasando este filtro, ¿no? del comportamiento, ¿no? De entender cómo funciona el cerebro. Y entonces, para empezar sobre el primer eje, el de diseño, les quería mostrar esta visualización, que, disculpen, tomo un poquito de agua, que se ve más o menos bien, pero que tiene un problema que es bastante claro, es que no la podemos leer. Es bastante difícil entender qué color le pertenece a qué rango. Y probablemente haya sido una decisión de diseño ahí la que alguien hizo, pero hace que por default, yo me va a costar tanto que lo más probable es que abandone el intento por entenderla. Entonces, la palabra clave en este eje es la palabra contraste. Nuestro cerebro entiende por contraste. Entonces, cuanto más contrastes podamos generar de color, de forma, de lo que fuera, va a ser mejor, porque le vamos a estar haciendo la tarea más fácil. O sea, alguien lo va a ver y al toque va a saber y va a poder procesar esa información. Y entonces acá les quería mostrar este videíto en donde se ve cómo, dependiendo del fondo, los contrastes van a ir cambiando. Y lo que tenemos que generar es lo que pasa más en los extremos de la pantalla, ¿no? Es que se vea eh, efectivamente un contraste en las cosas que estamos queriendo mostrar, en los gráficos. Y para eso voy a algo bastante básico que seguramente lo deben haber visto en alguna teoría de color, en el colegio o en algún momento de la vida, que si no sabemos muy bien, obviamente no blanco-negro, pero si no sabemos podemos volver siempre al círculo cromático y buscamos los opuestos. Y habitualmente se nos dan estos pares que nos van a generar buenos contrastes y nos van a permitir, o sea, estamos siempre hablando de dos, ¿no? Pero nos van a permitir poder diferenciar valores
que estamos queriendo mostrar. Y después, eh, también si vemos este gráfico, es un gráfico bastante actual, es un gráfico de las inundaciones que pasaron en Texas, en Estados Unidos, hace poco. Nos es bastante intuitivo poder entender qué es lo que quiere representar ese color. El color lo que está mostrando es la cantidad de agua que cae. Y para eso, perdón, se me va la pantalla. Y para eso lo que hace es usa las gamas de azules. Acá, en este otro, es una visualización que muestra anomalías de temperatura hacia arriba o hacia abajo en, no sé, los últimos más de 100 años. Eh, y bueno, y nos es bastante claro poder interpretarlo porque si los colores se van hacia los azules, entendemos que va a ser frío, y si los colores se van hacia los naranjas y rojos, va a ser calor. Pero todo esto estamos hablando de cosas que son intuitivas. ¿Qué pasa si nos cruzamos con esta otra visualización? Que pensaríamos que por ahí está hablando de un mapa de calor que podría llegar a usarse, ¿no? En un ámbito en que se habla acá de los casos de COVID-19 en Estados Unidos, pero cuando vemos que pensaríamos que si es un mapa de calor con esta paleta, lo más claro es donde hay menos y lo más oscuro es donde hay más. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver la referencia, vemos que todo eso está mezclado completamente, porque lo que no hay nada es naranja y lo que le sigue es un amarillo clarito, y después se vuelve a ir un naranja y después se va a un rojo, a un violeta, pero después vuelve a un naranja claro. Entonces, todas estas cosas que sean como contraintuitivas de lo que nos diría cómo es la forma en la que habitualmente se usan, son las cosas que tenemos que intentar de evitar. Y para eso, las convenciones culturales obviamente van a depender de cada cultura, pero les dejo acá algunas, probablemente haya otras, y en cada país va a haber distintas, en donde podemos asumir que el azul habitualmente va a ir a frío, y si nuestros datos van a hablar de frío y calor, podemos usar frío azul, calor rojo, naturaleza probablemente va a ser algo verde, peligro puede ser negro y amarillo, amarillo más que nada, celeste agua, fuego, y así probablemente podamos encontrar algunos otros. Eh, Siempre intentemos que no sean cosas muy rebuscadas, sino que sean como las obvias que están en el inconsciente de todo el mundo porque son códigos que manejamos todos. Después, si también seguimos con esto, ya sabemos, nuestra atención es limitada. Cuanto más elementos y más decoración le pongamos algo, muchas veces eso va a ir en contra de la lectura, ¿no? Nos vamos a quedar y vamos a intentar de leer porque hay 80.000 valores y fondos y sombras y no termino de ver bien por dónde pasa. Bueno, esta es una visualización que es bastante conocida, en el que ponen un ejemplo en donde está muy recargado y del otro lado está bastante pelada, está mucho más simple para leer. Minimalista, me dicen, exactamente. Quizás es un extremo un poco, ¿no? Podríamos dejar los ejes o alguna línea, pero repetir alguno de los elementos o poner un fondo que compite con los colores, que a su vez tiene sombras, probablemente no es la mejor idea. Y de vuelta, en el momento que yo me acerco a esto, mi gasto cognitivo, la cantidad de energía en pensar va a ser mucho más grande que de la otra forma que entro mucho más derecho. Otro de los típicos consejos que se dan a la hora de hacer visualizaciones es usar o no usar tres dimensiones, ¿no? En las representaciones. Bueno, la respuesta, si ven estas dos, quizás puedan sacar sus conclusiones, pero la respuesta habitualmente es bastante clara porque es no. Somos muy malos para calcular volúmenes y no para superficies. Las superficies son mucho más claras. Y si no, a mí lo que me gusta siempre, yo de formación estoy acostumbrado a entender mejor volúmenes, pero me doy cuenta que muchas veces cuando nos sobra comida y tenemos que meter comida en un tupper, es muy difícil
encontrar el tamaño de tupper que va para esa comida. Muchas veces o agarramos uno muy chico o agarramos uno que es muy grande y, no, y sobra mucho lugar. Bueno, con esto pasa lo mismo. Si lo que yo estoy queriendo que la persona, mi lector o usuario, saque algo de información sobre eso, se lo tengo que hacer lo más claro posible. Probablemente dos cubos que además están en 3D, que ni siquiera los tengo en la mano, sea mucho más difícil de comprender. Y por último, sí. Por último, un tema que es bastante controversial, que aparece en todos lados siempre en las recomendaciones, que son el uso de los gráficos de torta. Por default, muchas veces el predeterminado de la visualización en algún lugar es el gráfico de torta. En las plataformas que habitualmente trabajamos para generar gráficos nos aparecen. Y acá les traigo un ejemplo que también, esto es uno que está bastante estudiado en la literatura, que muestra causa de muerte, no me acuerdo, esto es por los años 90. Y lo que podemos ver, claro, detectamos que hay una que es mucho más grande que las otras, eh, pero cuando queremos entender de las otras, ¿no? ¿Cuál va por arriba? Nos cuesta mucho, porque ver un pedacito de un círculo no genera suficiente contraste. En cambio, si lo presentamos en barras y los ordenamos además de mayor a menor, podemos entender mucho mejor cuál es el orden de esas causas. Así que habitualmente los consejos que se dan habitualmente es que si queremos usar un gráfico de tortas, es mejor pensar que no tiene que estar dividido en más de dos o tres elementos. Y habitualmente es mucho mejor si esos dos o tres elementos tienen porcentajes diferentes. Si nos conviene irse a lo seguro e ir a un gráfico de barras. Porque de vuelta lo vamos a ver y a menos que como en este gráfico no está marcado el porcentaje, podemos intuir, pero ahí entra también cómo contrasta el color uno con el otro y por ahí hay algún engaño visual que no nos permite determinar y hacer una lectura sobre eso. Así que esos son como algunos pequeños consejos, algunas pequeñas herramientas que les quería dar a la hora de diseñar y diseñar para el sistema uno. Yo ya, si te predispongo bien, después es una puerta de entrada como para que vos sigas viendo todo el contenido que yo te quiero contar. Imagínense si es un tablero, ¿no? Dinámico, donde hay más cosas para leer. Bueno, siempre que la portada, que la presentación ayude a la persona a que se enganche rápido. Ahí sigo, ¿eh? El segundo tema es cognición. Parece un nombre un poco coqueto, pero a lo que me refiero con esto es, un poco quiero volver a esto, al sistema uno y el sistema 2, ¿no? Yo les había contado, cuando tomamos decisiones siempre las podemos hacer que caigan en alguno de estos dos grupos. Una son las decisiones rápidas, que las vamos a llamar por el sistema uno. Estas decisiones rápidas son mucho más intuitivas y mucho más emocionales. Y después están las que nos requieren esfuerzo, que intentamos usarlo lo menos posible. Eh, Imagínense si para cruzar una calle tuviésemos que estar teniendo en cuenta todos los factores que hay alrededor o tuviésemos que estar sacando un metro y midiendo la distancia a la que está el auto, como que no cruzaríamos nunca, ¿no? Y lo que nosotros tenemos la habilidad es de muchas cosas, primero las aprendemos por el sistema 2, las automatizamos y las pasamos al sistema uno. Entonces no es que está todo perdido, sino que muchas cosas que las podemos hacer rápido porque ya las conocemos. Y entonces el sistema uno está lleno de esto que vamos a llamar atajos mentales, que son respuestas rápidas. Y dentro de esas respuestas rápidas hay un montón de esas respuestas rápidas que son buenas. Es eso, voy a cruzar la calle, ya más o menos en mi cabeza entiendo que un auto está lejos, entonces puedo cruzar. O veo que el semáforo está en verde para mí y ya sé cuál es el código. No es que entro a internet y me pongo cada vez que tengo que hacer a leer cuál es el código de los semáforos, que rojo sí, que verde no. Entonces estos atajos mentales pueden ser muchas veces buenos, pero algunas veces
lo que nos van a llevar es a sacar conclusiones que no van a estar bien o muchas veces van a ser tendencias erróneas, ¿no? No le va a pasar a todo el mundo, pero la gran mayoría vamos a tender a responder de una forma que si lo pasáramos por el sistema 2, si hiciéramos un análisis mucho más complejo, podríamos llegar a la respuesta correcta. ¿Para qué les cuento esto? Porque en el estudio de los sesgos, muchas veces lo que podemos hacer es, una vez que los entendemos, los podemos usar a nuestro favor. Y eso no es necesariamente malo. Si yo quiero que una persona entienda o entienda mi visualización o sienta algún tipo de atractivo por lo que yo le estoy queriendo mostrar, le puedo hacer caer en alguno de estos sesgos para que llamen más la atención de vuelta. Entonces, ¿qué pasa si yo les muestro esto? Es un tablero y les muestro esto, ¿no? Esto ya es viejo, ¿no? Se ve como un Word de hace muchos años, pero lo más probable es que digamos, no sé, la verdad no me gusta, quizás, de hecho, alguien que hace esto, hasta por ahí puede ser que los datos estén mal, está como todo, es todo mucho. Entonces eso es un sesgo, un efecto que se llama el efecto halo. Y yo se los cuento para que justamente ustedes lo usen a su favor y no terminen haciendo esto, sino que lo hagan al contrario, que sabiendo algunos de los principios ya de diseño, trabajemos para eso. El efecto halo lo que va a decir es que nosotros tendemos a agarrar una característica de alguien y la vamos a poner en un halo, en un anillo, y vamos a decir que todas las características de algo o de alguien van a ser iguales a la primera que percibimos. Entonces es el típico, la primera impresión vale doble, ¿no? Y me gusta siempre hablar del refrán de Mirta Legrand, que dice, como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si yo ya el primer acercamiento que tengo a una visualización es algo re pesado y es algo que es difícil de leer, lo más probable es que empiece a dudar que algunas otras características de esa visualización estén bien también. Entonces, para no generar ningún tipo de desconfianza, hagamos que siempre la primera impresión valga doble, que lo que contamos en la portada esté bueno y esté contado de una forma buena. Otro, pasando, este es un gráfico de la NASA que hacen como unas proyecciones a futuro de cómo van a aumentar, cómo va a aumentar el nivel del agua en los océanos. Y entonces lo hace como en 4 niveles porque no es certero, todo depende de las decisiones que tomemos hoy. Entonces tiene distintos niveles de optimismo. ¿Qué es lo que me pasa a mí con esto? Que yo lo veo y digo, bueno, del 2020 al 2040, en pies, que cada pie es una cosa así, prácticamente no va a cambiar nada, no me va a cambiar. Y después, lo más probable es que si me estás hablando del 2150, yo no lo llegue a ver. O sea, no es lo más probable. No lo voy a llegar a ver probablemente generaciones que me sigan una o dos veces tampoco. Entonces, todo esto, ¿por qué es? Yo no digo que no contemos, que no hagamos modelos y que no proyectemos hacia el futuro. Lo que digo que quizás muchas veces no conviene entrar primero con una proyección hacia el futuro, sino pensar en el presente. Y acá lo que digo es, hagamos a las personas a que caigan en el sesgo del presente. El sesgo del presente lo que dice es que tendemos a ser mucho más buenos con nuestro yo del hoy que con nuestro yo del mañana. Entonces, como le está el meme este, ¿cuántas veces nos pasa que tenemos que hacer algo, que tenemos que estudiar, que tenemos que terminar algo y decimos, bueno, pero sigo un ratito más con el celular o me pongo a ver tele en vez de hacerlo porque mi yo de hoy va a tener más satisfacción y el problema se lo tiro al yo del mañana? Entonces, si yo te puedo de alguna forma incomodar o interpelar a tu yo de hoy, es mucho más poderoso que yo intente apelar al yo del mañana, porque si el problema va a ser de mi yo del mañana, que mi yo del mañana lo solucione, y yo hoy voy a seguir haciendo todo lo que hago para que el nivel del agua suba en el océano y el calentamiento global siga creciendo.
Después, estas son unas experiencias que las llaman los chicos del gato y la caja. En particular, estas son unas que hablan de la vida y la muerte, ¿no? Y les traje un GIF un poquito para ver apenitas cómo se recorre. Y lo que está bueno, lo que me gustó mucho es que ellos lo hacen mucho esto, que no te muestran un dato nada más, sino que te hacen participar. Y vos estás adentro y vos podés ver cómo tu dato se comporta con respecto al dato de los demás. Y hay veces que tus datos siguen sumando datos para construir todo el dataset. Y eso me parece que está bueno y que me gusta y que la visualización de datos tiene esa bondad por sobre otros medios de comunicación que puede caer dentro de esto del efecto IKEA, ¿no? Y que el efecto IKEA lo que dice es que nos gustan más las cosas si nos podemos involucrar y vamos a poner nuestro esfuerzo para crearlas. Eso nos va a hacer, eh, piensen que muchas veces en nuestras casas si tenemos que hacer un mueble o si tenemos que pintar una pared, después esa pared la valoramos mucho más si la pintamos nosotros que si llamamos un pintor. O si tenemos que construir un mueble, algo. Por ahí a veces nos queda horrible, el mueble queda mal hecho, pero no importa eso. Lo que importa es la percepción que a vos te queda sobre eso. Y eso se llamó, le pusieron a esto el efecto IKEA, porque IKEA, para quien no lo conozca, es una casa que no está en Argentina, creo que ya llegó a Chile, es una casa, una cadena sueca, que lo que tiene son muchos muebles y cosas para la casa para armar. Y uno diría, bueno, quizás eso es para reducir el stock, el lugar del stock y tenerlo, poder tener más y cobrarte menos porque no te estoy cobrando el armado de eso. Pero lo que vieron era que eso, por más que sea un mueble muchas veces que no es de mucha calidad, las personas, como se involucraban y ponían su esfuerzo, terminaban teniendo un apego muchísimo más grande que si no lo hicieran. Y que por ahí tenían un apego más grande a ese mueble de melamina que ni fu ni fa, a un mueble de mucho mejor calidad que habían comprado, pero que ellos no habían involucrado su trabajo. Entonces, de vuelta, si yo con los datos puedo llegar a presentarlos de una forma en la que mi usuario, en la que mi lector intervenga, mucho mejor, buenísimo. La persona lo más probable es que entable algún tipo de vínculo, se pueda ver reflejado y ese dato termine siendo mucho más memorable y el momento que lo esté usando le dé ganas de más. No sé si nos pasa mucho ya, pero si yo les mostrara estas dos situaciones y les dijera que tienen estas dos hamburguesas. Las hamburguesas en el fondo son las mismas, ¿no? Una te dice que tiene está 75% libre de grasa y la otra va a decir que tiene el 25% de grasa. ¿Cuál elegirían? ¿No? Siempre vamos a intentar esto cuando lo hacemos en clases y todo, siempre tendemos a ir a la que pareciera que nos da más beneficios, ¿no? Que 75% libre de grasa. Nadie quiere entender que está comiendo grasa, sino que está dejando de comer. Eh, si yo les muestro esta imagen y les digo, tienen dos tratamientos en el que se tiene, o sea, tienen estos dos. Sí, tratamientos en el que se tienen que poner una vacuna, ¿no? Y cada una te da una indicación. Una que vas a tener el 95% de supervivencia y la otra que tiene el 5% de mortalidad. ¿Cuál de las dos usarían? Bueno, habitualmente la gente va a usar el de 95% de supervivencia, por más que los dos quieran decir lo mismo. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque existe también un sesgo que se llama el efecto encuadre, que es el típico del vaso medio lleno, medio eh, vacío. Todas estas cosas ya las conocemos con otros nombres, las vivimos, las experimentamos, pero bueno, hay hubo alguien que se encargó de sistematizar, de hacer el estudio y de efectivamente ver que todas estas cosas sistemáticamente nos pasan a los humanos, ¿no? Y entenderlas. Entonces,
El efecto encuadre lo que va a decir es que dependiendo de cómo nos encuadren, cómo nos enmarquen la información, vamos a tomar una decisión distinta. Eh, ¿Y por qué se los digo? Porque me podrán decir, bueno, pero esto quizás se puede usar o no. Bueno, muchas veces terminamos en el afán de querer mostrar cosas, terminamos mostrándolo de una forma medio como por descarte y no pensamos exactamente cómo redactamos. Entonces, quizás muchas veces, ¿cuál es el título que le ponemos? ¿Cómo nombramos los ejes? ¿Cuál va a ser el texto descriptivo? No es neutral eso. Entonces, no dejemos que ningún software ni que nuestro cerebro en modo piloto decida por nosotros, sino que siempre tengamos intención a la hora de tomar estas decisiones. Y ya creo que termino con esta sección. Por último, les quería mostrar un poco esta visualización que, bueno, es un mapa de temperaturas extremas que se dan en verano. Y lo que me gusta especialmente de este es que si vemos el zócalo abajo, no es trivial el tamaño de los logos. Yo creo que siempre hay un tema que es como algo institucional y de branding, de identidad, de siempre nombrar. Pero no es lo mismo si yo te estoy dando esta alerta y te digo que soy del Servicio Meteorológico Nacional, que dependo del Ministerio de Defensa, a que si te la doy te digo soy Pepito, o yo en mi casa tengo un sensor de temperatura y lo estoy diciendo. Genero mucho más confianza en alguien cuando tengo todas estas cosas atrás mío. Entonces, muchas veces por ahí, si nosotros estamos trabajando con datos, lo único que estamos haciendo es reinterpretarlos, o estamos trabajando con alguna institución y los generamos nosotros, que es de renombre, que entendemos que para el... Yo sé que es una época un poco sensible para esto, pero que entendemos, como no sé, el CONICET, entendemos que la gente habitualmente confía en el CONICET. Bueno, no escondamos las fuentes, no hace falta ponerla gigante, pero mostrémosla, porque a una lectura rápida yo veo eso y ya me da confianza. Y esto se llama un poco el sesgo de autoridad. Y lo que dice es que tenemos tendencia en confiar más en opiniones, instrucciones o datos cuando proviene de una figura que es percibida como una autoridad. De vuelta, todas estas cosas, los sesgos por ahí hay veces que las autoridades nos dicen cosas que no son correctas, pero nosotros son estas llavecitas de entrada, son estos botoncitos para activar el sistema uno. Si alguien detecta que lo que me está diciendo mi visualización viene desde una fuente que es una autoridad, lo más probable es que ya des un pasito más para que la lea. Y lo mismo con todo, con la presentación, con la personalización y bueno, todas las cosas que vimos hasta ahora. Y por último, este tercer eje, probablemente sea el que a mí más me gusta, el que me encanta y me parece que determina casi que la historia de la humanidad, ¿no? Esto, como la capacidad que tenemos los humanos de generar narrativas y que las narrativas nos agrupen y nos hagan compartir historias en común y organizarnos entre todos. Y entonces, lo que les propongo acá es que contemos historias usando el arte para despertar las emociones. Siempre que las emociones se despiertan, estamos llamando al sistema uno, estamos respondiendo de forma automática. Y el arte es un disparador que es buenísimo. Y las historias ya de por sí, las narrativas, activan el sistema uno muchísimo más rápido que si yo quisiera dar un dato duro. Existen estudios que lo que hacen es comparan, ¿no? Si yo te doy un dato, si yo te cuento la historia con el concepto de ese dato, o si yo hago las dos, y lo que ven es que lo que mejor funciona, lo que tiene más pregnancia, lo que a la gente más le queda, es la historia. Los datos se van, los datos son abstracciones, los datos son difíciles de entender, los datos no son memorables. Entonces, de vuelta, necesitamos vehículos que agarren a nuestros datos y que los hagan eh, atractivos y los hagan memorables para otras personas. Y, un segundito, tomo agua y sigo. Y entonces,
Este también, esta es una visualización que se estudia mucho en la literatura, que lo que busca es comparar un poco estos dos gráficos, que muestran lo mismo. El primer gráfico es el gráfico más pelado, súper correcto, y el segundo gráfico usa una ilustración. Estos dos gráficos lo que están mostrando es los costos que tiene las políticas en las campañas en Estados Unidos del 72 al 82. Y los llaman los costos monstruosos. Entonces, ¿qué hace el gráfico de la derecha? Agarra los mismos datos, dibuja un monstruo que en la cola es un signo de plata y hace que los dientes sean las diferentes barras. Me van a decir, sí, pero se lee, es mucho más objetivo, mucho más fácil de leer el gráfico de la izquierda. Tienen razón. Lo más probable es que de acá a un mes, a un año, se van a acordar del gráfico de la derecha y no el de la izquierda. Y lo que yo digo es, ¿hace falta que todo lo que hagan en su vida apele al arte y tenga este tono? No, probablemente no, pero pensemos en esto. Son estos botoncitos del sistema uno que son llaves, que nos ayudan a despertar interés. Son puertas que le estamos abriendo a la persona por ahí para que después lea un texto que acompaña, para que vea otro gráfico. Entonces, si podemos de alguna forma apelar a estos recursos, tenemos un montón ganado. Y les voy a decir que ahora, inclusive, juntando algunas referencias buenas, inclusive ni siquiera ya creo que quedó como de nicho tener la capacidad de hacer estas ilustraciones. Le podemos pedir a la inteligencia artificial y probablemente algo nos va a dar sabiendo que, bueno, no va a ser súper fiel representando las barras, ¿no? Pero por ahí ya nos ayuda. Acá les quería mostrar otro trabajo que también es de una conocida del concurso, es Euge López con un grupo de amigas que lo que hicieron fue agarraron esta visualización que es bastante conocida, ya tiene unos años, es del 2018, que se llama Warming Stripes, que serían como las rayas que se calientan, ¿no? Las líneas. Y lo que muestra esta visualización es la temperatura media anual, cómo fue variando y como habíamos visto ya con las convenciones culturales, antes la temperatura media anual era más fría y cada vez va aumentando más. Lo que hicieron ella fue agarraron esta visualización y la transformaron en una manta y la tejieron. Y les quería leer este texto en donde dice, en nuestra obra imaginamos una manta inconclusa, un punto de inflexión. Las decisiones que tomemos hoy definirán el entramado de un futuro que está en nuestras manos. Entonces, lo que ellos quisieron jugar fue como con dos cosas, ¿no? Esto como de la manta que nos tapamos, que es lo que nos abriga, que nos puede llegar a como hasta sofocar, por un lado, y por el otro lado, el recurso que usan para materializarlo, que es un tejido y que, bueno, como dice el texto, está todo por definirse, ¿no? Tenemos la, la potestad, tenemos la posibilidad de seguir tejiendo y cambiar ese rumbo que cada vez se está poniendo más rojo, más bordo. Pero digo, lo más probable es que si yo veo la visualización esta, la de las rayas, me la acuerde. Pero si esta misma visualización pasa por todo este filtro, quizás dentro de un mes se acuerden mucho más de la manta que de las líneas tan perfectitas generadas. Y acá hay muchos, muchos, muchos ejemplos de arte y visualización, pero acá les quería meter como una dimensión más que Lucas ya les dijo y creo que intentó motivarlos a que tomen un poco este camino, que es de lo sensorial y lo multisensorial. Lo que digo es que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a llamar a la vista, ¿no? Dentro de los sentidos, lo más fácil es la vista y la mayoría de los estímulos entran por ahí. Pero si conseguimos de alguna forma apelar a otros estímulos, lo más probable es que cuanto más sea, o sea, cuanto más sea variado el recurso de estímulos que usemos,
mayor va a ser el vínculo emocional que podamos eh, establecer con la pieza, con la visualización, y más memorable va a ser. Y lo vamos a sentir más propio y nos va a interesar más. Y si estamos queriendo que alguien haga un cambio o cambie de actitud o algo, esa es la primera puerta, es el primer pasito que le vamos a dar. Y para esto les quería mostrar esta si alguien viene siguiendo el concurso desde hace años, lo mostró Sonia Jalfín en la primera edición y cuando lo vi me voló la cabeza y lo muestro siempre porque me parece impresionante. Em, Esta visualización se hizo en el marco de unos workshops que ya no se hacen más, pero bueno, que se hacían por distintos lugares del mundo y en el 2014 tocó hacerlo en España. Y lo que quisieron mostrar con este gráfico fue el creciente, la baja de empleo juvenil en jóvenes creo que era entre 20 y 30 años. Entonces, lo que proponen es una experiencia, ¿no? Creo que esto está hecho en Barcelona y en la zona de Cataluña. Una de las comidas típicas es el pan tumaca. El pan tumaca es un pan que está frotado con ajo y que después se le pone como si fuese esta pastita de tomate arriba. Y entonces lo que invita a esta experiencia es comer la tostada de izquierda a derecha y lo que, lo que está intentando invitar es a sentir un poco cómo a medida que el tomate se va yendo, cómo empieza a quedar la tostada más seca y el sabor a ajo empieza a sobrepasar a todos los otros. Entonces, un poquito esto que es un sabor medio fuerte y es difícil de tragar porque está seco, es un poco la experiencia que quieren hacer vivir de cómo es el desempleo juvenil. Eh, y entonces acá lo que me interesa un poco es también que revamos esto como que está muy de moda usar estas palabras como experiencia y está bueno como que le hagamos un doble clic y pensemos qué es lo que hace que una experiencia sea una experiencia. Entonces pensemos que es eso. Muchas veces seguimos tocando el mismo botón, lo visual, que está buenísimo, que podemos, pero imagínense si lo podemos cocinar de alguna forma y si de repente, como en este caso, todo cierra un círculo y tiene todo sentido. Yo, por más que nunca probé esta tostada, me la acuerdo. O sea, ya solamente la experiencia, imaginármelo, ya me va a quedar. Esta otra visualización es una que se hizo en el mismo workshop otro año, sí, que se hizo en Francia y bueno, en ese momento estaba muy en boga todo el tema de los chalecos amarillos, que eran todas estas protestas sociales. Y lo que busco un poco es poner sobre dos dimensiones cómo fue la progresión en cantidad de gente de los chalecos amarillos y cómo fue la cobertura de los medios de comunicación. Y lo que quieren mostrar es que las protestas se terminaron consumiendo como se consume un snack por el público y por los medios, que el interés fue bajando y que un poco como le pasa a las papas, que cuando se van enfriando ya no tienen más interés, bueno, un poco lo que le pasó a ellos, fueron un poco papas frías que después nadie quiso consumir, digo, desde la prensa ni participar. Entonces, bueno, querían un poco retratar esto y probablemente esto lo podríamos hacer con una curva, pero de esta forma es más probable que nos terminemos acordando, ¿no? De la progresión esta de las papas con el condimento. Y por último, les quería mostrar esta que me parece que también es algo re simple, digo, no, no vamos a poder usar todos estos recursos, pero sí estos pueden ser las puertas de entrada. Si nosotros quisiéramos concientizar a alguien de lo que está comiendo cuando come cosas como, no sé, como eh, eh, esta crema de chocolate y avellanas, Nutella. Y leemos una etiqueta o le contamos en porcentajes duros, ese dato se pierde. Pero si de repente podemos ver gráficamente, ¿no? Y hecho con los materiales de verdad,
cuál es el porcentaje, es mucho más fácil de darnos cuenta que lo más probable es que estemos comiendo aceite de palma mucho y azúcar, que si yo te doy un porcentaje que no hace nada. Entonces, de vuelta, pensemos a las visualizaciones quizás como algo que tiene varias partes, como algo complejo, o quizás es una sola pieza, pero que esto, pensar un poco más tangencial, nos va a ayudar a apelar a las emociones y eso lo más probable es que sea memorable y desde muchos niveles, ¿no? Desde participar a un concurso, dar a conocer algún dato en el eh, que estamos creando o queremos comunicar algo para generar conciencia. Y entonces, ya para cerrar, el arte combinado con los datos nos va a generar vínculos emocionales y nos va a ayudar a hacer visualizaciones memorables, ¿no? Esto de decir, va a estar tocando, como yo les decía, mucho el sistema uno y nos va a ayudar mucho más a que alguien entre. Y entonces, por último, quiero volver a la misma pregunta con la que empecé, que es ¿cuánto tiempo tarda una persona en decidir si mira o no una visualización? Y la respuesta probablemente sea muy poco, pero les quiero dejar esta reflexión, que si entendemos cómo funciona nuestro cerebro, ese poquito tiempo va a ser suficiente. Entonces, les quiero dejar todos estos recursos para que ustedes puedan después en sus lectores tocar mucho el sistema uno. Y entonces, ya ahora sí, para finalizar, les quería decir que lo que vemos, lo que sentimos, lo que recordamos, no depende del dato en sí, por más que el dato es súper importante, si no está el dato no se puede hacer nada, pero muchas veces el dato es recién el primer escalón porque tenemos que aprender a contarlo. Así que, bueno, habiéndoles dicho esto, les abro un poquitito el espacio a preguntas. Esperen que dejo de compartir. Espera, compartir. No, ahí está. Ahí está, genial. Y bueno, si alguien tiene algún comentario o quiere decir algo, bienvenido. Buenas, gracias primero. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Espero que muchas veces con estas cosas, claramente, y en estos ámbitos, lo que queremos es inspirar y el concurso un poco es una excusa para después poder volcarlo y que haya más gente que muestre y que sea más como objetiva con lo que cuenta y que tomemos más decisiones basadas en evidencia, ¿no? Así que, bueno, si un poquitito con esto los pude inspirar, ya me voy contento. Ahí está.